Shalom Ubrajá, Shana Tová, Moadim Lesimcha. Todos los saludos confluyen hoy cuando nos reencontramos en estos 5 minutos de Torah, que obviamente por el periodo de las festividades se vio interrumpido. No el estudio de la Torah, eso jamás se interrumpe, pero sí poder estar en contacto con ustedes. Y hasta el día de ayer, porque también, como muchos hermanos nuestros de la diáspora nos están escuchando, y les agradezco también a ellos, no queríamos interrumpir la celebración del Yom Tov Sheni Shel Galuyot. Hemos comenzado el Humash Bereshit, transcurrimos hasta este Shabbat Kodesh, que es Shabbat Bereshit, y todas las implicancias que tiene la idea que recorre este Humash en particular, y que es la presencia de un único Dios, hacedor de toda la creación, conductor de todos los creados. Y esa es la emuná básica que tiene el pueblo de Israel. Como parte de la descripción del Gan Eden, la Sagrada Torá en Perashat Bereshit identifica 4 ríos que fluían del jardín: Pishon, Gihon, Hidekel y Perat. Así nos dice el capítulo 2. El Nahar Pishon es comúnmente identificado como el río Nilo, mientras que el Hidekel y Pras se entienden respectivamente como Tigris y Éufrates. No está claro qué río se llama Gihon. En todo caso, la pregunta surge como objeto de esta descripción. ¿Por qué la Sagrada Torá consideró necesario nombrar los 4 ríos que fluían del Edén? El Malvim, uno de nuestros grandes comentaristas bíblicos, sugirió un enfoque simbólico a estos pesukim, afirmando que aluden a los 4 caminos que llevan a una persona fuera del ideal espiritual representado por el Gan Eden. Los primeros 3 ríos, Pishon, Gihon y Hidekel, aluden a la advertencia de la Mishnah en Pirkei Avot, donde Akin'a ata'avá ve'akavod motziim et ha'olam min ha'olam, donde la envidia, la lujuria, el deseo compulsivo y la aspiración al honor expulsan, lo sacan al hombre de este universo. Pishon, como describe la Torá, fluía alrededor de una región que contenía zahab, oro, y por lo tanto simboliza los peligros de la envidia, de cómo la competitividad material puede alejar a la persona de ese espacio del Edén, de una vida de armonía espiritual. Gihon, como nos dice la Sagrada Torá, fluyó a Cush, generalmente identificada como Etiopía, y pasó cerca de Egipto. Hazal, en varias ocasiones, notan que la sociedad en la antigüedad de Egipto, era especialmente inmoral y promiscua, y así el río Gihon podría representar los problemas, los peligros de la ta'avá, de la lujuria, de la compulsión desenfrenada. El tercer río, Hidekel, fluía hacia Ashur, hacia Asiria, que luego produciría un imperio caracterizado por precisamente la agresión y el ansia desenfrenada de poder y dominio. Son en última instancia los que expulsaron, exiliaron a las 10 tribus. Este río es así representativo de la tercera cualidad que amenaza con alejar a la persona del Edén, que es el ansia del honor y de la fama. El cuarto río, según el Malvim, mientras se aleja del Gan Eden, nos enseña el camino para ganarnos el camino de regreso al jardín. Perat se menciona a menudo como la frontera más lejana de Eretz Israel. Regresamos al Gan Eden, al ideal espiritual para el que fuimos creados, fluyendo hacia Eretz Israel, dirigiendo nuestras vidas hacia los valores de santidad y piedad, simbolizados por nuestra patria sagrada. Curiosamente, la Sagrada Torá no especifica la geografía del Perat, mientras que con respecto a los otros 3 se proporcionan algunos datos geográficos concretos. Cuando se trata del Nahar Perat, la Torá simplemente menciona su nombre sin ninguna identificación adicional. Irónicamente, este es el río que, según la interpretación de el Malvim, se nos pide que sigamos en nuestro esfuerzo por volver a nuestro estado primordial de perfección espiritual. ¿Cómo podríamos explicar la ausencia de detalles sobre este río?
Un comentarista, quien nos explica, el Rav Haber, sugirió que de acuerdo con la lectura simbólica del Malvim de este pasuk, podemos entender por qué la Torá introdujo Perat sin mencionar dónde fluye. A menudo parece inicialmente que todos los ríos conducen hacia el camino de la satisfacción y el éxito, excepto el río que fluye hacia Eretz Israel, hacia los ideales de la vida de la Torá. Puede parecernos que el camino de la Torá y las mitzvot, a diferencia de todas las demás opciones, no nos lleva a ninguna parte. Pero así como se describe que Perat no fluye hacia ninguna parte, mientras que en verdad conduce hacia el regreso al Gan Eden, de manera similar, el camino de la Torá finalmente nos lleva en la dirección correcta. No siempre será obvio para nosotros mientras navegamos por el río Perat que vamos en la dirección deseada, en la dirección del significado y la realización espiritual. Podríamos, en cierta forma, ser engañados por los otros ríos, entre comillas, los caminos hacia la riqueza, la fama, la indulgencia, el poder, que al principio parecen actividades mucho menos atractivas. Por lo tanto, la Torá nos recuerda que vale la pena permanecer en Perat, que sigamos navegando en dirección a la santidad y que no nos dejemos seducir por las tentaciones de todo lo que es la kin'á, el ta'avá y el kabod, la envidia, la lujuria y el honor, que finalmente motzim et adam min ha'olam, lo expulsan a la persona de este mundo. Que tengamos una excelente semana. Shana Tová, un boreje para todos. Gracias por acompañarnos.